Bien, nos encontramos entonces con nuestro 26º encuentro con Lucas, valga la redundancia, capítulo 9, 1 a 17. Nos habíamos preguntado cuál sería la razón de enviar a los discípulos sin nada con ellos. ¿Por qué se asombra Herodes y qué quiere y por qué quiere conocerlo? ¿Cuál será el sentido de la indicación de Jesús para que fueran ellos los que dieran de comer a esa multitud? ¿Tiene sentido el mandato que les da? ¿Qué significa la multiplicación de los panes? ¿Qué nos sugiere a nosotros? Lucas relata dos misiones de los apóstoles. Esta, donde solo involucra a los 12 apóstoles, y otra en el capítulo 10, que veremos más adelante, en la que manda a 72 de sus discípulos a esa misma misión. En aquella época la única manera de llegar su doctrina a toda la gente era a través de la palabra. La gente no sabía leer. Y Jesús sabía que su tiempo personal era muy breve, y por lo que comienza a enviar a sus apóstoles a anunciar el mensaje. En esta misión solo manda a los 12. Era el grupo más estrecho de los apóstoles, y estos habían oído ya varias veces sus enseñanzas, por lo que estaban en condiciones de repetirlas. Aunque fuesen en su mayoría hombres de poca cultura, estaban en condiciones de hacerlo porque tenían desarrollado el hábito de la memoria auditiva, es decir, la capacidad de retener lo escuchado, porque ese era el modo que se transmitían las enseñanzas en aquellos tiempos, no confiándose al testimonio escrito, sino al oral. Jesús los manda a proclamar el reino de Dios y a curar. Lo primero se refiere a lo enseñado por Jesús, el Evangelio de Cristo, todo lo referido a la trascendencia, la misericordia de Dios, y a la llamada a la conversión y a una vida conforme a la perfección de los hijos de Dios. Lo de curar se imponía como un sello de autenticidad divina de lo enseñado. Jesús hacía milagros para demostrar la verdad de cuanto practicaba. También sus apóstoles deberían hacer lo mismo. Y precisamente en orden a esta acción de curar, Jesús les da autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Jesús se los da porque tiene ese poder al ser fuente del mismo. Él no lo pide a Dios para ellos, sino que lo transmite por su propia voluntad. No es un poder carismático, porque no puede usar su voluntad con los carismas que posee, ni menos aún transmitirlo al otro. La sola frase con la que da autoridad y poder sobre demonios y enfermedades es una proclamación velada de la autoridad divina de Cristo, a la que se presta muy poca atención en lo general. Las instrucciones que les da Jesús tienen como fin hacerles comprender a los discípulos que el actor principal de la misión es Dios mismo. Por eso los hace ir colgados de Dios por la confianza en su asistencia permanente, en su providencia. No deben temer entregarse totalmente a la obra divina a la que Jesús los manda, despreocuparse totalmente del resto, incluida la alimentación, vestido, vivienda, imprevistos o peligros. Dios se compromete a proveerlos de todo esto. No significa que estas cosas no se vayan a dar de modo infalible. Estas instrucciones tienen una gran importancia espiritual, puesto que señalan el espíritu que debe animar a cualquier misionero. La eficacia de la misión está en directa dependencia de la fe del misionero. Fe en que es Dios quien lo manda a la misión y que es Dios quien la realiza. Y si bien las disposiciones de Dios están en que la misión no se realice sin el misionero, no es éste quien actúa en los corazones, sino que es Dios mismo.
y el misionero actúa su fe en esta verdad, viviendo colgado de la providencia divina que explícitamente le ha mandado a vivir así. Incluso cuando esta ayuda y protección en algunas circunstancias puede hacerse esperar. En la medida en que un apóstol se apoye sobre sí mismo o tema que algo le falte mientras realiza la obra de Dios, su misión se torna ineficaz porque pasa a ser del hombre y deja ser de Dios. La misión fue eficaz en dar a conocer a Jesús, puesto que Herodes se entera de todo lo que pasaba, expresión que debe entenderse de la obra de los discípulos de Jesús y del mismo Jesús. Le llegaban los comentarios que hacía la gente sobre los cuales contenían apreciaciones muy diversas y contradictorias sobre la identidad de Jesús. Unos decían que era Juan resucitado, otros que de Elías, quien según las creencias de los judíos no había muerto, y otros que era alguno de los antiguos profetas resucitados para la ocasión. Por tanto, o un profeta muerto vuelta a la vida, o un profeta que vivía desde siglos oculto por Dios, lo suficiente como para preocupar a un hombre supersticioso como Herodes, el cual en consecuencia andaba perplejo e inquieto, puesto tenía conciencia de la sangre derramada por el Bautista y la posibilidad de que anduviese resucitado y predicando nuevamente no dejaba de turbarlo. Y por eso quería verlo, no tanto para convertirse, sino para volverlo a encarcelar. Al regreso de la misión, Jesús se retira con los apóstoles a la soledad, quizá para hacerlos descansar, para instruirlos más profundamente, y de hecho es lo que vemos que sucede después de este episodio de la multiplicación de los panes. Jesús se retira a las cercanías de Betsaida, al norte de Cafarnaúm. Pero no les dura mucho este descanso, pues ni bien se entera la gente del lugar, acuden en busca de la curación en sus enfermos y quizás también deseosos de oír la prédica de Jesús. Son las dos actividades que Jesús se puso inmediatamente a hacer. En esta labor se le fue el día y aquella gente que había acudido sin pensar en el tiempo que esto llevaría y sin proveerse a sí mismo y de alimentos para ellos y para la familia, y de ahí que los apóstoles, en parte quizás deseosos de encontrar por fin un tiempo de paz con Jesús, le piden o sugieren a Jesús que los despida para que fueran a procurarse alimento en las aldeas vecinas. Y Jesús les responde de una manera sorpresiva, diciéndoles que sean ellos mismos los que le den de comer, a lo que ellos adujeron que solo contaban con 5 panes y 2 peces. Lucas dice que había allí 5.000 hombres, no menciona ni mujeres ni niños, por lo tanto deben haber sido unos cuantos más. Y lo que mueve a Jesús, dicen algunos, es la compasión por aquella gente. Pero en este caso concreto no parece que fuera una mera compasión por el hambre, pues si llevaban varios días sin comer, no es el caso, o estaban en una situación irremediable, cosa que tampoco lo fuera, lo parece, ya que los apóstoles mismos sugieren que vayan a las aldeas vecinas a alimentarse. Lo que ve Jesús más bien es el hambre del alma, la ignorancia espiritual en los tenían abandonados sus maestros judíos. Entraba en sus planes además este signo de una forma revelador del poder y de otra una preparación para la autorrevelación como alimento para el hombre. El Señor los hace acomodar en grupos de unas 50 personas cada uno, y luego bendice los panes, los peces, y mientras esto hace,
como para que entendieran de quién venía el portento del que van a ser todos beneficiarios, me empieza a repartirlos, pasando los pedazos a sus discípulos para que estos sirvieran a la gente. Y el resultado fue que comieron todos hasta saciarse, y al recoger las sobras quedaron todavía 12 canastos. Algunos comentaristas reducen este milagro a un milagro moral, en el cual no se vence ninguna ley de la naturaleza, sino la dureza del corazón. La gente va compartiendo lo poco que tiene con el que está al lado. Resulta más difícil explicar un milagro en serio que un milagro moral, el cual, sin negar la maravillosa obra de la gracia, no hubiera tenido ningún valor de signo. Esta es la única multiplicación de los panes que va a relatar Lucas. Mateo y Marcos van a relatar otras dos. El silencio de Lucas puede responder pues a otras razones. Por ejemplo, al hecho mismo de que este milagro ya contiene la enseñanza que Jesús ha querido transmitir con él y por tanto no hacía falta relatar el segundo, el cual siendo distinto contenía sin embargo el mismo signo. Es el mismo motivo por el cual solo menciona a un endemoniado gerasano, cuando en realidad sabemos por otros textos que eran por lo menos 2. Lo que se imponía o que le importaba a Lucas era transmitir el mensaje que se ocultaba detrás de estos acontecimientos. Y aquí una mención especial y aparte. En estos casos menciona Lucas 12 apóstoles, los 12, y los 12 canastos que sobran de la multiplicación de los panes. Y en este caso sí hay una referencia clara a las 12 tribus de Israel, a los 12 pilares del templo del Apocalipsis, es decir, que está hablando de una totalidad. Al mencionar los 12, está hablando de una totalidad. Es distinta a la mención de los 12 que vimos en capítulos, encuentros anteriores. Y en este caso sí tiene esa función de decir todos, completo. Bueno, espero que esto les ayude también a ampliar lo que hemos visto en este 26º encuentro. Un abrazo.